Bueno, hoy tenemos aquí a David en este programa de entrevistas que hacemos aquí en Spy Natura y voy a hacer una pequeña presentación. David del Rosario estudió telecomunicaciones y es investigador en neurociencia, conferenciante y escritor. También ha producido una película que se llama Yo Libre, con colaboración con Sergi Torres, y si no tengo mal entendido, en 2019 se publicará tu primer libro. Le apasiona la investigación de la mente y el cerebro humano y su objetivo es acercar a la ciencia a la vida diaria de las personas. Personalmente, lo poco que conozco del trabajo de David, me encanta la manera que tiene de abordar y de poner al alcance de todos algo que hoy en día aún parece complejo, como es el punto de unión entre el saber quién eres, la ciencia y el mundo abstracto de la mente humana. Yo, que vengo del mundo del deporte y del mundo de la salud y actualmente también muy metido en el conocimiento de la psique a través del curso de milagros, veo brillante y súper interesante el planteamiento práctico y coherente de lo que nos ofrece David. Un honor poder contar contigo hoy, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi, muchas gracias. Un poquito la primera pregunta va en referencia un poquito ya a la presentación, y es: ¿de dónde surge en un licenciado en telecomunicaciones esa curiosidad para llevar a la cotidianidad algo que parece tan frío y tan poco práctico como es la ciencia hoy en día? Surge de una manera completamente inesperada. Yo estaba terminando de estudiar y me encontraba en un momento de mi vida en el que nada podía ir mejor. Estaba recibiendo reconocimientos a mi esfuerzo en los estudios, con mi vida amorosa me iba muy bien, en la vida laboral también, me habían ofrecido un trabajo en plena crisis. Me refiero, estaba todo perfecto. Y de repente me levanté y sentí una sensación profunda de desesperación, de apatía, de algo que para nada, yo digo, ¿qué hace esto aquí, no? Y entonces empecé un poco a hacer pues lo que creo que hacemos todas las personas, porque yo creo que las personas hacemos siempre lo mejor que podemos con la situación que tenemos, ¿no? Entonces lo que empecé es un poco a intentar encontrar el origen de eso que me estaba ocurriendo. Entonces dejé ese trabajo que me acababan de ofrecer, volví a mirar y me sentía exactamente igual. Dejé esa pareja con la que yo pensaba que estaba bien, volví a mirar y me sentía exactamente igual, y si cabe un poco peor, ¿no? Más despistado. Y recuerdo que me fui a hacer el Camino de Santiago y en medio de la montaña, a 600, 700 kilómetros de mi ciudad, de mi entorno, de mi día a día, volví a mirar y me sentía exactamente igual. Entonces cambié la forma de mirarme. Dije, a ver si el origen de lo que a mí me está ocurriendo no está en el trabajo, no está en esta persona, no está fuera, sino está dentro. Y claro, eso no concordaba para nada, ¿no? con el paradigma que me habían enseñado en la universidad, de causa, de efecto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces empecé a mirar desde otra perspectiva, rehice mi vida, desde cero. Y me di cuenta que no tenía ni idea de hacerlo, pero me di cuenta de una cosa, que fue para mí lo que me hizo clic. Y es que si quería ser feliz o si quería tener éxito, no importa. Si quería conseguir algo, iba a tener que hacerlo con la mente y con el cuerpo que en ese momento tenía. Y no sabía cómo funcionaba. Y ahí empezó todo. Empecé a aplicar todos los conocimientos que tenía, a aprender cómo funciona mi cuerpo. Y en este caso, claro, mis conocimientos eran científicos, eran ingenieros y todo esto. Entonces empecé por ahí. Pero bueno, es solo un lenguaje, es una forma de verlo, porque para mí la ciencia no sirve para tener razón, sino sirve para ver una perspectiva de vida, un problema, desde un ángulo distinto. Interesante. Bueno, una de las cosas que nos han hecho también traerte aquí y que me resonaron mucho al conocer tu trabajo es ver muchas coincidencias que tienen lo que tú planteas con las enseñanzas de un libro que se llama Un curso de milagros, que es como un tratado de psicología, aunque está enmarcado en algo espiritual, pero realmente yo lo veo más así. Y
una de tus inquietudes veo que también es dar herramientas, dijéramos, a la gente para cambiar patrones en su vida, para que sea más saludable, ¿no? Y poniéndolo en el marco del curso, porque me gustaría un poquito, pues, hacer un poquito esta comparativa en esta entrevista con lo que tú haces, la sanación la pone mucho en el marco de la mente, ¿no? Que realmente si sanas tu manera de pensar, el cuerpo de alguna manera te va a seguir también, ¿no? Y va mucho también con lo que tú estás trabajando con el programa de la aplicación You Health, y me gustaría un poquito que dijeras qué comporta para ti la palabra sanación o la palabra salud. ¿Qué es para ti eso? Claro, yo conforme me he ido, desde esta perspectiva que estaba compartiendo, conforme he vuelto a mirar a mi cuerpo y he vuelto a mirar a la mente, me he encontrado una cosa completamente diferente a lo que veía antes, ¿no? Antes veía como dos cosas disociadas, ¿no? Como mi cuerpo sufría enfermedades, le iban pasando cosas, mi mente iba tomando decisiones, pero realmente nunca encontré ese punto de encuentro, ese nexo de unión. ¿Qué es lo que pasa? Desde que admití o me di cuenta realmente, fui honesto conmigo y me di cuenta de que no sabía lo que pasaba, que no me conocía y tuve que empezar a conocerme desde cero, mi mente un poco cuadriculada de científico me llevaba a llevar las cosas siempre a la cotidianidad. O sea, para mí, si algo no es aplicable al día a día, no tiene sentido, no vale la pena para mí perder tiempo en eso, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva, la salud se convierte en algo que no tiene que ver con estar bien o con estar mal. Ni siquiera es un proceso del cuerpo. Cuando tú realmente empiezas a descubrir el cuerpo desde esta perspectiva que te estoy compartiendo, empiezas realmente a mirarlo desde un ángulo científico, desde un ángulo espiritual, da igual, para mí son ángulos, ninguno tiene más razón, son simplemente, vamos a mirar el mismo problema desde dos ángulos distintos. Yo, por ejemplo, en mi día a día, cuando lo miro desde el ángulo David, por ejemplo, ahora mismo estoy resfriado, la salud es algo que me puede, entre comillas, impedir que yo rinda en el evento, en la charla que tenemos esta tarde, ¿no? Entonces, yo me di cuenta también que tengo una imagen feliz de charla, de que pues tiene que venir mucha gente, tengo que sentirme bien físicamente, y entonces me di cuenta también de que lo que yo sufro es la diferencia que encuentro entre esa imagen feliz de charla y el momento presente que tengo ahora. Estoy enfermo ahora mismo, no tengo mi salud al 100%. Sin embargo, bajo el viejo paradigma, yo hoy habría venido aquí a sufrir. ¿Por qué? Porque me encuentro en una situación en la que me encuentro, que es mi situación presente de estoy mal y tengo que afrontar esta charla. Sin embargo, si yo realmente lo llevo esto a un punto de investigación, yo no lo sé. Yo no sé realmente si eso va a ser un impedimento real para hacerlo. Entonces, lo único que me doy cuenta es que son ideas. Es una idea. No va a salir bien porque me encuentro mal físicamente, es una idea, pero honestamente no sé si realmente eso va a ser así. Entonces te abres a descubrirlo. Entonces la salud para mí es ese espacio de descubrimiento también. Yo creo que porque tengo esta serie de síntomas esto va a derivar en, pero honestamente no lo sé. Y entonces, paradójicamente, cuando te abres en ese espacio de descubrirte también tu salud, de descubrir una enfermedad, no sabes lo que puede pasar. Y claro, esto en investigación es oro, porque nos pensamos que sabemos un montón de cosas. Pensamos que este tratamiento tiene que ser para todas las personas, pero luego nos damos cuenta de que ese tratamiento, por ejemplo, no funciona para igual a ti o para mí. Entonces hablamos de, bueno, es que hay que hacer la medicina más individual, pero es simplemente porque tenemos un concepto de salud que no es coherente con la forma que tiene de funcionar nuestra mente, nuestro organismo. Y hacia ahí es un poco hacia donde nos dirigimos. Yo creo que la salud tenemos que empezar a verla desde un punto de vista más humana. Al final nosotros, por ejemplo, cuando yo te pregunto cómo estás, tú me dices, bueno, estoy bien, ¿no? No me puedo quejar. Pero en realidad eso no es una idea de salud plena. Es una idea de, bueno, yo necesito una serie de condiciones para poder estar bien, puedo estar un poco malo, pero podría estar peor. Entonces tenemos como una visión de salud como muy utilitaria y creo que tenemos que humanizar muchísimo más ese concepto. Mira, déjame que te lea un pequeño trozo del curso de Milagros, porque ha habido una cosa que has dicho que justamente ha dado mucho en una de sus lecciones, y te la voy a leer porque creo que te va a resonar mucho. Y creo que la tenía por aquí. Dice, todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Esa es la clave de la salvación, te dice. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza en una idea de lo que quiero, y a partir de ahí la mente forja una imagen de eso que desea.
lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo. Estas imágenes no se proyectan luego al exterior, donde se contemplan, se consideran reales y se definen como algo propio de uno. De deseos de mentes nace un mundo de mente y de juicios un mundo condenado. Me parece que va Sí, muy a la par con lo que acabas de decir de que tú te haces una idea de algo, pero no sabes. Si se- Tú te lo has hecho y vas a encontrar, de alguna manera, lo que tú, entre comillas, deseas, aunque realmente es una paradoja, porque no lo deseas en realidad, ¿no? Y sí. es muy loco Y esto. es muy fuerte que estemos hablando de esto, porque mientras venía en el coche, yo más o menos, mientras voy viniendo al evento, voy pensando un poco en lo que voy a hablar, y Vale. precisamente lo iba a centrar en esto, porque eh, en realidad todo el tiempo nos estamos relacionando con imágenes mentales. ¿Y qué es eso? Desde el punto de vista que yo lo miro, o sea, es que da igual que sea el ángulo del curso de milagros Sí, o sí, el es que al ángulo final ciencia. es lo mismo, sí, Ya sí, digo, sí. la ciencia no sirve para tener razón, es Sí, sí. simplemente para salirte del David y verlo desde Ujú, otra ujú. perspectiva, eso ayuda mucho. Sí, sí. Por ejemplo, cuando yo digo me fío de ti, en realidad lo que debería decir es me fío de mi imagen mental de ti. Por lo tanto, cuando yo reacciono o yo me relaciono contigo a partir de una imagen mental, la probabilidad de equivocarme, la probabilidad de sentirme frustrado o de que tú me decepciones se dispara. Haciendo números, la probabilidad, por ejemplo, de que tú me decepciones yo relacionándome con tu imagen, yo relacionándome con la imagen que tengo de ti, es aproximadamente del 99,5%. Es decir, yo estoy equivocado en un 99,5% siempre que me relacione contigo a través de una imagen mental. Y esto tiene su proceso, porque tú dices, ¿y para qué genera el cerebro y el organismo una imagen mental? Es una cuestión de energía, de ahorro energético. Fíjate como cuando tú vas el primer día de trabajo, tú empiezas y te bombardean con un montón de información. Entras y te dicen, esta es María, la de administración, Sí. este es Pepe, el informático, el baño está ahí, la máquina de café allá. Empiezan a darte un montón de información, tú vas con tu libreta, la clave para entrar es esta, la página web. Entonces tú vas asimilando todo eso. ¿Y qué es lo que va haciendo tu cerebro? Paulatinamente va convirtiendo cada cosa que tienes que aprender en una imagen mental. Entonces puede ser que María la administración, no sé, juega al tenis profesional, pero para ti va a ser María la administración. Sí, Y tú sí. cada vez que mires a María vas a ver María administración. Porque en realidad lo que hace el cerebro para que cada día no te levantes como si te hubiera pasado un camión por encima, es decir, para que pueda darse ese proceso de adaptación, es crear imágenes mentales de todo lo que está a nuestro alrededor. Y esto está muy bien en cuanto a un punto de vista energético, que es una de las obsesiones del organismo, Sí. pero no está tan bien porque dejas de mirar al presente, dejas de mirar a María. Tal Entonces como hay es. veces Ujú. que la imagen mental es muy útil, pero hay otras veces en las que no. Y esto es lo que estamos empezando a aprender. Vale. Cuándo sí, cuándo no. Ujú. Sí, 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 muy interesante. Ah, una de las grandes diferencias entre un poquito este tipo de enseñanza, que es el curso de milagros, y otras, es que realmente no trata de positivizar el mundo con ideas elevadas, ni trata de ocultar ni manipular lo que se siente ni se piensa, sino que dijéramos que trata más de mirar el tal como te sientes ahora, dijéramos, y no ocultarlo, ¿no? Eh, es un camino que para mí, desde que lo hago, se trata más de ser honesto que no de ser espiritual, ¿no? Porque para mí no tiene ningún sentido ser espiritual si no hay honestidad, ¿no? En tu trabajo veo que también hablas mucho de la honestidad, ¿no? ¿Cómo nos podrías decir cómo conectar con esta honestidad radical, entre comillas, que tenemos que conectar para... Primero, es que es muy curioso porque primero la necesidad de ser honesto te das cuenta que es necesario cuando eres honesto. Porque cuando tú empiezas realmente a estudiar el organismo, te das cuenta de una cosa que a mí me impactó mucho y es que tú no piensas, piensa tu cerebro. O sea, es decir, el corazón bombea sangre y los pulmones aire, igual que el cerebro bombea pensamientos. O sea, su función es proponerte un pensamiento en cada situación de vida, en base a una serie de parámetros que hemos estado estudiando. Entonces, claro, cuando tú te planteas esto de voy a hacer mis pensamientos más positivos, te encuentras con un problema, que es que como tú no piensas, piensa tu cerebro, explícame cómo vas a hacerlo. Por lo tanto, esa opción se cae, no es sostenible en el tiempo. Entonces, claro, luego viene el tema de la gestión emocional, que está muy de moda, ¿no? Yeah. Entonces, claro, yo hace poco bromeaba, me preguntaban lo mismo, y yo decía, mira, si queréis hacemos un máster en gestión emocional ahora, en 2 minutos, lo podemos hacer ahora mismo. Y la propuesta era la siguiente: las emociones no están ahí para ser educadas o gestionadas, sino para ser sentidas. Punto final, pueden pasar a recoger su título cuando quieran. Y claro, esto a mí
Me parece muy obvio, porque cuando lo miras desde el punto de vista de cómo funciona el organismo, a mí me parece muy obvio porque yo no creo que la evolución haya puesto ahí unas emociones para que yo, ser humano, las gestione o las eduque. Eso no hace el organismo. El organismo tiene una obsesión por la eficiencia energética. Si pone algo es porque tiene una función. Y yo lo que me di cuenta es que yo no estaba usando los pensamientos y las emociones para la función que mi organismo y la evolución los había puesto ahí. Entonces dije, como siempre, primer paso, honestidad, no sé hacerlo. Segundo paso, me abro a hacerlo, me abro a aprender cómo hacerlo, ¿no? Entonces empecé, desde ese punto de vista, empecé a darme cuenta que la honestidad era el interruptor que te ponía un poco en marcha, junto con la confianza. Pero vamos a centrarnos en la honestidad, ¿no? Entonces empecé a investigar cómo funciona la honestidad en el cerebro. Y me di cuenta de que todas las personas tenemos en una parte del cerebro una corteza que se llama corteza cingulada anterior, que es como un detector de honestidad. Y me di cuenta, es muy curioso, de cómo funciona, porque me di cuenta de que no tenía nada que ver con los demás. Es decir, no hacía falta que yo comunicara una idea deshonesto a otra persona para que esa corteza se activara. Y esto va en contra de la idea que nosotros tenemos realmente de honestidad, porque para nosotros una mentira, si yo no te lo digo a ti, en realidad no estoy mintiendo. Pero yo me di cuenta, estudiando la mente y el cerebro, de que no hacía falta comunicártelo a ti, de que para mi organismo era la misma cosa, porque el organismo no distingue entre realidad y ficción. Entonces, cuando yo simplemente tenía un pensamiento deshonesto y usaba ese pensamiento, mi organismo se comportaba de una manera completamente distinta. Y entonces ahí empezó toda la investigación, ¿no? Y al final la honestidad, que es una de las cosas, es un acto de empatía con uno mismo. No tiene nada que ver con los demás. Entonces, la honestidad no tiene nada que ver con decir la verdad, que es una cosa que no entendemos. La honestidad es un gesto que nace, el organismo te pone una emoción y tú lo puedes sentir. Entonces, cada pregunta que nosotros nos hacemos, en realidad, nuestro cuerpo nos la está respondiendo, pero en forma de sensación para que la podamos sentir, no en forma de pensamiento para que podamos argumentar. Entonces, no lo hacemos porque seamos malas personas, sino como nadie nos ha explicado cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo, no sabemos que esa emoción nos está respondiendo lo que nosotros queremos saber, por lo tanto no miramos. Cuando miras esa emoción y eres honesto, tú sabes perfectamente si esa es la emoción que tú buscas en tu vida o no. Tú sabes si esa emoción la quieres sentir o no. Y dejas de evitarla, porque la estás sintiendo. Sin embargo, esa sensación desagradable te está respondiendo que aquello que estás pensando, porque nuestras emociones tienen origen en esos pensamientos que nos propone el cerebro, te está dando información. Entonces es ahí donde tú puedes empezar a reeducar tu cerebro conscientemente. Hasta ahora el cerebro nos proponía pensamientos a lo loco y nosotros íbamos lidiando con ellos como podíamos, porque bueno, nadie nos había explicado cómo funciona. Y poco a poco, cuando tú vas metiéndote dentro de ti y vas viendo realmente cómo funcionas, te das cuenta ya ni siquiera de que todo está ahí por algo, sino que todo tiene su función en tu vida. Y descubrir eso es como hacer, menos mal, porque no entiendo nada. Y la mayoría de gente nos pasamos la vida sin entender absolutamente nada, haciendo ver que sí entendemos. Y eso no es vida. Claro, Ahora que decías eso, me ha venido a la mente que realmente al final una emoción, detrás de una emoción siempre hay un pensamiento que dice, esto me incomoda. Y eso no lo vemos, vemos como que nos sentimos así por culpa de la emoción y encima además es por culpa de lo que está pasando fuera, cuando realmente es un pensamiento que dice, eso no tendría que estar aquí, pero es ese mismo pensamiento el que hace que la emoción no pueda ser sentida y que la rechacemos, ¿no? Totalmente. A veces aquí el problema que tenemos es que nos perdemos a la hora de expresarlo. Entonces yo intento siempre hacerlo como muy sencillo. Lo trabajo con reglas. Mi mente cuadrada, científica, entonces es la regla. Y por ejemplo yo uso mucho una regla que se llama la regla del Plaque, que sintetiza una porción de una investigación que yo he hecho y te dice lo siguiente. Una persona, un lugar, un animal o una cosa no tiene la capacidad de hacerte sentir, sino solo la idea que tú has asociado a esa persona, animal o cosa. Esto es muy sencillo. Me gusta poner siempre un ejemplo. Pensamos en el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Todo el mundo, cuando lo ve, siente una cosa distinta. A mí me parece que lo hizo muy bien, a mí me parece que lo hizo muy mal, no entiendo cómo este hombre ha llegado a ser... Y cada uno siente. Y claro, si aquello que yo siento proviene de Rajoy, todas las personas deberían sentir lo mismo. Es muy simple, sin embargo no ocurre así. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su idea acerca de Mariano Rajoy. Y en nuestro organismo, cuando lo hemos estudiado desde un punto de vista biológico y neurobiológico, nos enseñan de que solo tenemos la capacidad de sentir aquellas cosas que pensamos. No podemos sentir a Mariano Rajoy.
pero sí puedo sentir aquello que yo pienso acerca de Mariano Rajoy. Por lo tanto, no tiene sentido que yo le culpe a él de lo que yo siento. Entonces ahí es realmente cuando ahí empieza la honestidad. Ahí empieza la honestidad. De darte cuenta realmente que aquello que tú sientes proviene de aquello que piensas. Por eso yo siempre los llamo pensaciones. Eso, sí. Porque he oído hablar de eso, claro, de pensaciones. el pensamiento y la emoción es un tándem, está ligado. El cerebro a veces se comporta como una glándula. Entonces tú piensas y esa señal electroquímica, el cerebro lo que hace es convertirla en un lenguaje que el resto de las células de tu cuerpo puede entender. ¿Mediante qué? Mediante hormonas. Y las hormonas que son como palomas mensajeras. Entonces yo pienso, espero estar haciendo bien esta entrevista, porque, bueno, a ver, no sé qué, y entonces mi cerebro está convirtiendo esa señal electroquímica que pasa por mi cerebro en una señal química, y empiezo a sentir ese pensamiento, empiezo a sentirme incómodo. Pero eso no viene de ti, no proviene de la situación, proviene del pensamiento, espero que esté saliendo bien. Porque si mi mente me hubiera propuesto un pensamiento, qué bien lo estás haciendo, dentro de la misma situación, sin cambiar esta cámara, sin cambiar de ti, sin cambiarme a mí, lo que yo habría sentido es completamente distinto, estoy dando en el clavo. Por lo tanto, es todo el rato una negociación, es una conversación todo el rato con nosotros mismos, pero que tenemos que reconocer cómo funciona nuestro organismo. Yo no me siento mal por las cosas que pienso, porque soy completamente consciente de que no soy yo quien las piensa. Se acabó la guerra, se acabó la lucha, no hay que hacerlos más positivos, ni más negativos, ni soy mejor persona. Es lo mismo, imagínate que yo ahora me enfade porque es que mi corazón va demasiado rápido. Es que, joder, ¿cómo puede latir a 40, 80 latidos por minuto en lugar de a 60? No tiene sentido. O sea, ¿cómo me voy a enfadar yo por una propuesta que me está haciendo mi cerebro en forma de pensamiento? No tiene sentido. Lo que yo tengo que hacer es decidir si quiero usarla o no. Sí, al final es que te das cuenta de que solo tus propios pensamientos son los que pueden hacerte daño, ¿no? Realmente, y ves que eres tú quien los piensa, ¿no? Entonces es como, bueno, pues es esa honestidad otra vez, ¿no? Decir, pues entonces vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar. Sin querer luchar con lo que dices tú, sin querer eliminarlos, ¿no? Como que muchas veces queremos, ¿no? Que ese pensamiento se vaya lo más rápido posible porque... Totalmente. Y para mí mirar significa no vamos a dejarlo en algo intelectual. Por eso la charla de hoy y la formación de mañana. Eso significa, vamos a entrar ahí, no vamos a decir, no, si ya lo he entendido, porque si ya lo he entendido es un pensamiento también, es una propuesta muy bonita que no te lleva a la acción. Entonces no vamos a usar ese pensamiento. Y a veces también puede ser una excusa como para no entrar, ¿no? Totalmente. El hecho de decir, sí, está muy bien, muy bonito, pero... Y el hecho de querer seguir haciendo de esto una guerra intelectual también es una excusa para no hacerlo. Y aquí tenemos que elegir entre dos cosas, o excusas o resultados. O sea, no hay nada más. Entonces yo creo que es mucho más bonito comprometerte contigo mismo, es más bonito en comprometerte en aprender cómo funciona tu mente y tu organismo. No por nada, sino porque vamos a tener que ir 365 días al año, 24 horas con él, ¿no? Es una inversión, no sé, yo por ejemplo ahora he vuelto a estudiar otra vez, estoy haciendo una inversión en mi educación, ¿no? Al menos eso parece, o una inversión en mi casa. Invertimos en todo, pero no invertimos en nosotros mismos. Entonces, no hay excusas, no hay motivo. O sea, yo creo que la mejor inversión es mirarte. De hecho, el curso propone unas lecciones, ¿no? De 365 días al año, ¿no? Que son una cada día. Y el curso te dice al principio de que una mente sin entrenar no sirve para nada, como dijéramos, ¿no? Y ese entrenamiento mental también creo que es un poquito eso, ¿no? Mismo, no dejar las cosas a nivel intelectual y abstracto, sino vamos a entrar, ¿no? Y ese entrenamiento mental que propone el curso, que creo que va muy o sea, muy a la par con lo que tú comentas de cuando hablas en tus charlas de lo que llamas usar y tirar, ¿no? Creo que va un poquito por aquí la comparativa que he hecho con el curso de Milagros con lo que tú planteas, porque a medida que vas entrenando, creo, la mente, ves que lo que no te sirve, ¿no? Lo tiras, ¿no? Pero si no lo miras y no estás ahí en esa, pues eso, poniendo esa voluntad en mirarte cada día, pues no, al final todo se queda en nada, ¿no? Es muy bonito, o sea, ¿qué te voy a decir? Yo, a mí me encanta, porque además nace de una cosa tan simple como es el día a día. Cuando tú te haces daño y te inmovilizan un miembro, tú dejas de usarlo y luego tienes que ir a rehabilitación. Eso no solo es aplicable a los huesos y a los músculos, sino también a los pensamientos.
Entonces hemos dicho que un pensamiento es una propuesta neuronal para vivir una situación de vida. Eso se hace normalmente en base a 3 parámetros, que son tus experiencias pasadas, tu base biológica y las proyecciones futuras, es decir, lo que tú quieres conseguir. En base a eso, tu cerebro, en cada situación, te hace una propuesta que tú puedes usar o no. Y aquí está la clave, aquí está el truco, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro hace una cosa que se llama el análisis frecuencial. Es decir, si yo cada vez que estoy en una entrevista me hace el pensamiento, espero que no te salga igual de mal que la entrevista de la semana pasada, y yo uso ese pensamiento, es decir, yo pongo mi atención en él y empiezo a sentirlo y actúo en base a él, lo que mi cerebro detecta es que ese pensamiento es útil. Por lo tanto, la próxima vez que esté en una entrevista, ¿qué me va a proponer mi pensamiento? El pensamiento más útil, que es te va a salir fatal. Claro. Y sin embargo, vivimos en una incoherencia, porque yo no quiero pensar eso, pero estoy pensando eso. ¿Por qué? Porque le estoy prestando atención. Y porque no sé cómo funciona mi mente y mi organismo, y al prestar atención le estoy diciendo a mi cerebro, este pensamiento es útil, y él toma nota. Muy bien, David, cada vez que tengamos una entrevista, este es el pensamiento más útil, es el que te voy a proponer. Y vivimos en un círculo del cual no sabemos salir. Pero simplemente es por eso, porque no sabemos cómo funcionamos, porque sabemos un montón acerca de, no sé, mecánica, de no sé qué, o de libros, pero no sabemos nada acerca de nosotros mismos. O sea, claro, cuando yo descubrí eso, dejé completamente de hacer lo que hacía, dejé las telecomunicaciones y me dediqué a investigarme todo el tiempo. Es apasionante, o sea... Sí, no, totalmente, es un cambio total de paradigma, sí. Ni siquiera lo haces con un motivo, ¿sabes? O sea, no es para que mi vida vaya mejor, es porque después de darme cuenta de eso, no sé hacer otra cosa. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que dice, sí, yo voy a aprender, voy a verme todas las charlas de David, porque así voy a cogerlo y así voy a ser más feliz. No hagas eso. No. ¿Sabes lo que pasa? La confianza no necesita un motivo. Entonces hay gente que cuando yo, por ejemplo, hablamos de la confianza, cuando tú miras la confianza en el organismo, te das cuenta de que los mismos sistemas neuronales que rigen la confianza rigen el miedo. Es decir, que los dos no pueden estar activos al mismo tiempo. O confías o tienes miedo. Usa las mismas redes. Son las dos caras de la misma moneda. Entonces la gente que dice, nosotros nos pasamos toda la vida, y perdón por la expresión, cagados de miedo. A ver si esto sale mal, no voy a hacer esto, no voy a apuntar a esto a estudiar porque no voy a poder, a ver si no voy a poder, a ver si esta persona no me va a querer. Y al final tomamos decisiones en base al miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando está activada las redes del miedo, no están activadas las redes de la confianza. Entonces la gente que dice cuando escucha esto, dice, pues yo voy a verme todo lo de David a ver si aprendo a confiar. Y claro, la confianza, y esto es muy sutil lo que vamos a hablar, es cuando tú confías no puedes pedir nada a cambio. Tú no puedes pretender confiar para ser más feliz o para no volver a tener miedo, porque automáticamente no estás confiando. Lo estás haciendo para obtener algo, y la confianza de por sí es honesta. No necesitas un motivo para confiar. Y esto es algo que estamos empezando ya todo el mundo, estamos empezando a poner en práctica en nuestro día a día. Claro, de alguna manera, a ver, al final es un poco paradójico esto, pero se trata incluso de confiar en la desconfianza también, ¿no? Porque lo que hemos dicho, tampoco cuando tú piensas ese pensamiento, la entrevista va a salir mal, no sé qué, ya estás sintiéndolo. Si estamos en el presente y ahora mismo estoy sintiendo presión y estoy sintiendo en mi cuerpo físico esa emoción, no, o sea, ya la estás sintiendo. Entonces en el presente la manera de salir de allí, como tú dices, no es, ostras, voy a aprender algo que me quite de aquí, porque ya no es ser honesto, es decir, es confiar en lo que estás sintiendo ahora, aunque no sea confianza también, ¿no? De alguna manera. Vamos a decir lo mismo, ¿eh? Lo único que yo lo voy a expresar de otra manera y voy a unir con el principio de la entrevista. Tú tienes dos opciones: o vivir este momento a través de tu imagen mental de confianza, es decir, de esa confianza que voy a confiar porque me va a hacer más feliz, o simplemente confiar. Es decir, ir más allá de tu imagen de confianza y confiar sin motivo. Porque es que no necesitas un motivo para confiar. Entonces, esa elección está todo el rato ahí. Tú puedes ser espiritual o puedes relacionarte con otro a través de tu imagen de espiritualidad, porque todo el mundo, para ser espiritual, tienes que ser buena persona, tienes que no sé qué, y puedes elegir. Y ya te digo, la vida no tiene nada que ver con una imagen mental. Y esto es algo que tenemos que empezar a aprender. Entonces, es sutil, pero para eso tenemos las emociones. Cuando tú te estás relacionando a través de una imagen mental, normalmente duele,
¿Por qué? Porque yo voy a confiar, y estoy aquí, David, más te vale que confíes y que tomes buena nota de lo que David va a decir, porque así podrás ser más feliz. Entonces mi cerebro empieza a proponer pensamientos y empieza a decirme, oye, yo creo que no lo estás haciendo bien. Y cuando yo pongo mi atención en ese pensamiento y empiezo a sentirlo, me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir frustrado otra vez, tal, y 20 años así, y empiezas, eso es síntoma de que estás intentando confiar a través de una imagen mental. Y son nuestras emociones. Tú imagínate, si nosotros empezamos a educar emociones, a gestionarlas, no vamos a poder usarlas y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Estoy usando una imagen mental o no? Si yo me quito las emociones, ¿cómo lo sé? No lo sé. Intentamos hacer eso, no tiene sentido, pero de nuevo volvemos, es porque no sabemos cómo funciona un nuestra automatismo mente. total. Totalmente. Hay unos experimentos con lo que eso se ve muy bien. Muy bien. Es que es tan fácil conocernos y lo hacemos tan difícil. Porque al final es eso, intentamos vivirlo todo. Venga, si ahora voy a ir a esta charla y me voy a generar, esta imagen mental va a ser la buena, la de hoy. Ninguna imagen mental es buena. Claro. La honestidad para mí muchas veces va precedida por un no lo sé. Porque ese no lo sé te lleva realmente a abrirte a descubrir otra cosa, a dejar a un lado todas las imágenes mentales y a vivirlo. No sé cómo va a salir esta entrevista, no lo sé. ¿Sabes la paz que te da eso? No lo sé. Justamente una de las preguntas es que me estás respondiendo ya muchas preguntas de las cuales tenía en la lista, o sea que perfecto, porque mira, sí también, ¿no? Y una de las cosas que recalca el curso justamente es que nos propone que tengamos una dosis de humildad muy grande, porque te repite un montón de veces el curso que seas consciente de que no sabes nada, ¿no? Y eso duele mucho a nuestro ego, ¿no? A nuestra mente no le gusta nada, eso de decir, es que precisamente también va muy relacionado con el presente, ¿no? En el presente tú no sabes, ¿no? Entonces, siempre toda imagen mental viene porque no estás en el presente realmente al final, ¿no? Sí, al final, claro, cuando yo te miro y ahora mismo, por ejemplo, no tengo una imagen mental de ti porque no nos hemos encontrado antes muchas veces. Pero si nos hubiéramos encontrado antes, imagínate que esta es la tercera entrevista que me haces, yo digo, siempre que nos encontramos y hacemos una entrevista sale bien. Entonces yo empiezo a relacionarme con esa imagen mental de ti de siempre sale bien, somos buen entrevistador y entrevistado. Entonces dejo de mirarte. Es una cuestión de ahorro energético. Entonces dejo de mirar realmente, mi cerebro deja de analizar tus grupos musculares y creo saber ya lo que aquí va a suceder. En ese momento se pierde la ingenuidad del momento. Realmente no te veo, estoy viendo una imagen mental. Por lo tanto, cualquier cosa aquí nueva que sea que dé pie a un aprendizaje, normalmente va a pasar desapercibido, no lo voy a mirar, porque voy a estar obnubilado mirando la imagen mental, pero no te voy a estar mirando a ti. Esto, claro, esto luego, como siempre, es interpretable, porque ¿qué significa? ¿Que yo tengo que estar todo el día aquí en el presente y tengo que dejar las imágenes mentales? No. O sea, las imágenes mentales están ahí para una función, que es ahorrar energía. Tú no puedes estar todo el día, vas a acabar agotado, vas a tener que comer como un elefante, y no hace falta que estés todo el tiempo en el presente, yendo más allá de la imagen mental. No. ¿Qué es lo que yo hago? De nuevo vuelvo a las emociones. Tenemos la alarma ahí. Cuando yo empiezo a sentir que algo no va bien, entonces miro qué estoy pensando y veo normalmente y qué estoy haciendo. Y normalmente lo que yo siempre descubro cuando hago eso es que me estoy relacionando con una imagen mental. Que yo creo que la persona con la que voy a estar esta tarde no debería hablar con ella, que no sé qué, que tengo una opinión. Y no lo sé, no la conozco, no he ido, no sé cómo... ¿Entiendes? Entonces ese es el punto. Hay gente que está a la moda de vivir el presente, ¿no? La obsesión por vivir el presente. El presente está ahí siempre. Y nosotros tenemos esa capacidad de usar una imagen mental por algo. La evolución la ha puesto ahí para que no tengamos que consumir todo el tiempo energía en algo que no la requiere. Por lo tanto, de nuevo, vamos a convertirnos en elementos activos, vamos a ir a la par con nuestra mente y con nuestro organismo. Pero eso solo es posible si aprendemos cómo funciona. No es posible. A lo mejor es posible de otra manera, pero claro, yo siempre te hablo desde mi experiencia y no he llegado a ese punto más que conociéndome. Da igual a través de lo que lo hagas. Y horas de estudiar neurobiología, de un montón de nombres, de un no sé qué, y digo luego, ¿qué significa esto para mi día a día? Y eso no significa que no tenga valor la neurobiología, significa que lo que yo tengo que hacer, mi granito de arena, va en entender ese puente entre lo que he leído en el libro de neurobiología y la discusión que estoy teniendo con mi pareja. Ahí es donde yo miro siempre. La gente dice, es que eso de la neurobiología no es todo teoría, no sirve para nada. No.
cuando yo pienso eso, fíjate cómo está mi semblante, no me hace sentir bien. Por lo tanto, esa propuesta que me está haciendo mi cerebro no debe ser usada. No me sirve. O sea, mi objetivo en la vida no es sentirme mal, por lo tanto ese pensamiento me está llevando a un sitio que yo no quiero. Entonces, cuando yo vuelvo a mirar eso en la neurobiología, me doy cuenta de que simplemente no sé, volvemos a lo mismo, honestidad, no sé aplicarlo a mi día a día, por lo tanto tengo que abrirme a aprender. Y, o sea, es siempre el mismo camino, darte cuenta de que no sabes y darte cuenta de que no estás dispuesto a saber y abrirte a saber. Por ejemplo, yo no sé vivir el presente. Es una propuesta, en realidad no lo sé. ¿Qué me marca si lo estoy haciendo bien o mal? Mis emociones. Puedo dejar de intelectualizar y sentirme un poco, porque a lo mejor sintiéndome descubro algo. Claro. Siempre el mismo gesto, ¿no? Al final, si eres honesto, ¿no? Todo se basa en una decisión, ¿eh? Siempre. Es una decisión. Es una decisión, ¿eh? Que no estamos como dispuestos a tomar, pero la mente nos dice normalmente que es muy difícil, que no se puede, que eso, vivir así es muy complicado, pero realmente detrás de todo eso hay simplemente una decisión, es que no, entre comillas, no, hay una parte de ti que no quiere, ¿no? A veces es más honesto decir, lo dices tú, pues no quiero o no sé vivir así, ¿no? Y ya está, y no pasa nada, estamos aprendiendo, ¿no? Pero Exacto. la mente es como que dice, ostras, ¿cuántos años de práctica necesitaré? Eso también es otra trampa, ¿no? Porque al final te lleva a quedarte en el mismo sitio. Estás ahí mismo siempre. Es muy curioso lo que dices de la decisión, porque algunas personas me lo han dicho, es toda una decisión, y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Yo puedo tomar una decisión simplemente porque mi proceso natural, mi día a día, me ha llevado a darme cuenta de que no sé hacerlo. Por ejemplo, como te contaba yo antes, llegó un momento en el que lo intenté todo, dejé mi trabajo, dejé todo, y llegó un punto en el que me dije, David, no tienes ni idea, tío. O sea, no tienes ni idea. Y por lo tanto, eso es un comienzo, ¿no? Esa es una decisión. Pero la mayoría de la gente que me encuentro trata de tomar decisiones para obtener algo. O sea, es decir, bueno, decide, pero decide bien. Entonces ahí volvemos otra vez a lo mismo. Ya tienes una imagen mental de decisión que estás intentando decidir acertadamente. ¿Para qué? Para sentirte mejor. Por lo tanto, esa decisión ya no la estás tomando, no la puedes tomar. Hay una preferencia. Todos los seres humanos, en todas las acciones que hacemos, detrás hay una preferencia. Y esa preferencia es, pues no sé, mira, prefiero tener pareja a no tenerla. Prefiero tener un trabajo a no tenerlo. Prefiero tener salud a no tenerla. Y no digo que eso sea malo, no te estoy diciendo eso. Pero claro, cuando empezamos a construir la vida en base a esas preferencias, que normalmente yo prefiero tener trabajo a no tenerlo por miedo a encontrarme en la calle, no poder vivir, cuando empezamos nosotros realmente a construir nuestra vida en esos cimientos de preferencias, de miedo, claro, al final todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, al final está relacionado con alguna de esas preferencias. Y entonces cuando yo tomo la decisión de sí, decido sí, estoy tomando esa decisión porque tengo la preferencia de prefiero ser feliz a no serlo. Y por lo tanto esa preferencia se está basando en el miedo. Y siempre que yo una decisión esté tomada desde el miedo, ¿qué voy a sentir? Pues alguno de los hijos del miedo, algo que provenga de... Es completamente simple. Ahí nosotros pensamos en forma de árbol y tenemos unos pensamientos que son hoja, que es, por ejemplo, voy a tomar la decisión, y unos pensamientos raíz. Estos pensamientos raíz son estos pensamientos que estamos hablando de miedo, de preferencia. Normalmente yo siempre que he ido hasta el fondo, siempre iba acompañado de miedo a. Siempre van. Es un modelo que yo uso mucho, lo veremos mañana en la formación. Es hermoso la forma de pensar. Porque claro, hay pensamientos que te causan dolor y hay pensamientos que te causan felicidad, pero una cosa son los pensamientos felices puros y otra cosa supongo que es los pensamientos que generan felicidad, y esos también son basados en el miedo, como dices tú. Quiero, ¿sabes? Pensamientos que, claro, tú pones la felicidad en un sitio, pero cuando ya la has puesto ahí, eso ya no es un pensamiento feliz, es algo que tú pones porque te va a generar felicidad. Y ahí estamos en el miedo otra vez. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Es, al final todo deriva de lo mismo, que es no saber cómo funcionamos. Por ejemplo, el tema de la felicidad, nosotros tenemos en el cerebro una parte que se llama núcleo accumbens, que es un comparador. Entonces, vamos a usar otra vez el mismo ejemplo. Mi imagen feliz de entrevista, que a la gente que esté le guste, que tú estés cómodo, que yo esté cómodo, que esto le sirva, que me salgan más cosas con esta entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi imagen feliz de entrevista. Y luego está este momento presente, que es la entrevista. Entonces, la diferencia entre el momento presente y esa imagen feliz, esas expectativas que yo tengo dentro de esta entrevista, esa diferencia es lo que yo llamo sufrimiento. Cuanto más distintas sean, más voy a sufrir.
Pero de nuevo, eso que yo sufro no proviene por esta entrevista, proviene por la distancia entre mi imagen feliz de entrevista y mi momento presente. Ese es el giro que tenemos que hacer. Porque entonces, ¿a qué me va a llevar eso? Si yo creo que esto que estoy sintiendo proviene de la entrevista, no te voy a conceder ninguna más. Lo voy a proyectar en ti. Y si realmente me doy cuenta de que realmente eso que yo estoy sintiendo, esa frustración que no la estoy sintiendo, pero para ponernos en el peor de los casos, porque a los seres humanos nos encanta ponernos en el peor de los casos. Si yo hago eso, pues es que entonces no tengo nada que reprocharte. Me estoy dando cuenta simplemente que estoy siendo víctima de una comparación y que lo que yo esperaba es muy diferente a lo que es. Pero la pregunta está aquí. ¿Estoy dispuesto a que esto que es forme también parte de la felicidad? ¿Estoy dispuesto realmente a incluir este momento como un momento posible feliz? Y me di cuenta de que no. De que si esto está yendo mal, yo no estoy abierto a que eso forme parte de la felicidad. Claro. Pero fíjate que hasta ese gesto te da calma. Porque te estás dando cuenta de que simplemente no estás dispuesto. Ya está, no estás dispuesto a incluir esta entrevista o la posibilidad de que esta entrevista vaya mal dentro de la felicidad. No estás dispuesto. Ya está, todos tus problemas vienen de ahí, de esa indisposición. Y de nuevo, es verlo. Fíjate cómo no es, bueno, pues voy a hacer algo para... No se trata de manipular. Nada, se trata de aprender, de descubrir dónde nace esto que siento. Nace en esta diferencia entre imagen feliz y momento presente. Entonces la pregunta, para mí siempre es una pregunta inteligente, una pregunta que te lleva hacia ti, que te detona. Y es esta. David, ¿estás dispuesto a incluir este momento que estoy haciendo una pésima entrevista dentro de la felicidad? Y David se da cuenta de que no. Y al darse cuenta de que no hace nada, sino reconoce simplemente que aquello que está sintiendo proviene de una idea. Claro, sí, el gesto es simplemente mirar, tampoco quiere decir cambiar nada, ni ir más allá. Ahí ya hay lo que dices tú, hay un momento de sosiego, ¿no? Sí. Y cuando encuentras ese sosiego, realmente te das cuenta de que tú quieres estar ahí. Otra vez la decisión y dices, pues... Pero la decisión ya se ha tomado. Ya se ha tomado. Se ha tomado sola. No la has tomado tú. Claro, tú lo único que has hecho ha sido girar el asunto de tal manera que sea coherente con la forma de funcionar de tu mente y tu organismo, y la vida de tu organismo hace el resto. Claro. Por eso me refiero, en realidad no hay decisión que tomar. Sí. Parece que hay una imagen mental de decisión que te dice, sí la hay, y además hay que tomar la buena. Pero en realidad, cuando el gesto que tienes es coherente con tu forma de funcionar de tu mente y tu organismo, se da solo. Claro. Queremos cambiar las cosas, pero a nivel superficial tienes siempre que hacer esta acción de mirar. Eso es la clave. Totalmente. Y la clave es porque las queremos cambiar siempre en base a unas preferencias en las cuales nosotros salgamos beneficiados. Claro. Y no funciona así. O sea, podría funcionar el cuerpo así, pero yo después de estudiarlo no funciona así. No funciona así. Además, llevamos un montonazo de años intentándolo y todos sabemos que no funciona. No ha funcionado, sí. Pero que yo no tengo ningún problema en que sí hubiera funcionado, pero simplemente me di cuenta de que no. Claro. Y busqué con ahínco la forma de funcionar que tiene, y me encontré con esto y dije, wow. Sí, wow. Porque es que realmente tenemos como una imagen del amor, de la paz, de la felicidad que no tiene nada que ver con eso, es que está súper alejado. Y el gesto al final te das cuenta en momentos donde, ¿no? Bueno, yo le digo momentos porque me pasa a mí personalmente a veces en momentos donde hay, no sé cómo expresarlo, como una lucidez ahí, ¿no? Que no lo buscas, el gesto lo ves simple, no es nada, está tan cerca de donde tú estás que dices, guau, es tan asequible que dices, hostia, pero si no tenía que hacer nada, como aquel que dices, ¿no? Y dices, ostras, lo complicado que yo pensaba que era estar, bueno, aquí y ahora, lo que dices tú, aceptando que aquí también puedo incluir este momento dentro de mi experiencia, y ahí sí, es una posibilidad. Es una posibilidad, dices, ¿por qué no? Sí. Es muy curioso ahora, me venía a la mente una idea de honestidad que me parece muy bonita, la comparto, ¿no? Desde esta perspectiva que tú estabas exponiendo, la honestidad se convierte en un gesto de empatía contigo mismo. Por eso y la paz, que la has nombrado,
se convertiría en un gesto de empatía de uno mismo, pero con la humanidad. Entonces, si es un gesto de empatía contigo mismo, Claro. fin. Fin. Otra vez. Sí. Al final, últimamente en mi vida estoy acabando mucho en ese fin, ¿no? En el fin, sí. Antes era interminable, agotador, y ahora mismo es fin. Y se te queda literalmente cara de idiota. Sí. Porque tenías tantos planes hechos para alcanzar eso, tenías tantas ideas acerca de eso, que al final te das cuenta de que realmente ideas usables no hay casi ninguna. Porque la idea es una excusa para llevarte a un punto, para llevarte a mirar o no mirar. Entonces, claro, tú puedes decidir mirar o no, puedes usar esa idea de mirar o no, pero es algo tan personal, es imposible hacerlo mal, que claro, cuando alguien te dice, sí, pero yo cómo hago, yo no sé qué, yo no sé cuánto, es que al final lo que yo termino haciendo es, no tengo nada que decir, porque termino empatizando con esa persona, porque veo que esa persona es exactamente igual que yo, que es que yo me he preguntado lo mismo, yo he intentado hacer exactamente lo mismo, entonces, ¿quién soy yo para intentar que esa persona se salte pasos? Claro. Cuando honestamente ni siquiera yo sé cómo ha ocurrido, no lo sé, Claro. pero ha ocurrido. Entonces escucho y la mayoría de veces no sé qué decir, porque me veo en ella, o sea, digo, si es que es exactamente igual que yo no hace mucho, entonces conecto y la entiendo tanto y veo que claro, yo pienso, mi pensamiento me propone el pensamiento, va bien, y te dice, llevo 15 años sin pareja, pero tu pensamiento te dice, va bien. Eso es muy interesante, porque me conecta con una de las enseñanzas del curso también, que normalmente también estamos muy errados en el hecho de que cuando vemos a otra persona que necesita, entre comillas, ayuda, somos nosotros los que la estamos juzgando, que esa persona tiene que salir de allí. Y si somos honestos otra vez, es nuestro miedo a sentir lo que esa persona está sintiendo lo que hace que queramos que salga ahora mismo de esa situación, cuando tú mismo has dicho que dices, si te ves allí reflejado en ella, no tienes ningún problema que esa persona esté ahí en ese momento, entre comillas, de sufrimiento, porque sabes que de alguna manera tienes la capacidad también de salir de allí por ella misma, pero tú no le sumas esa ayuda egoica que todos lo hacemos con muy buena fe, pero que no está ayudando en realidad a la otra persona, sino que está reforzando su situación, ¿no? Es bien paradójico, pero es una manera de pensar totalmente casi invertida a lo que tenemos el ser humano, ¿no? Pero es muy lógico también, ¿eh? Porque, claro, imagínate que yo veo a una persona que está pasando por algo muy similar a lo que yo he pasado, y ahora mismo yo me encuentro en una situación en la que estoy aprendiendo cómo funciona mi organismo. Entonces, claro, ¿cómo voy yo a ir ahí, quitar eso? Eso que a mí me ha llevado aquí. Claro. ¿Entiendes? O sea, es como súper lógico de decir, no toques nada. Al final, si es que eso te va... O sea, no es por nada más, es sentido común. Decir, si es que a mí eso me hizo llegar aquí, ¿yo qué quiero? Que llegue a otro lado. O sea, ¿entiendes? Sí, es como ponerla en otro sitio. Y hay gente que tampoco la entiendes cuando te expresa las cosas, porque tú no has vivido cosas parecidas, y es que tampoco tenemos que entendernos tampoco con todo el mundo. Tampoco yo no creo que esté aquí para ayudar. Yo simplemente creo que estoy aquí para conocer cómo funciona mi mente y mi organismo, y ya está. Y por eso siempre que me brindan la posibilidad de venir y de hablar y de todo eso, simplemente comparto lo que para mí, en mi experiencia, me ha funcionado, las cosas que he descubierto. Pero claro, tocar en la vida de otra persona, ya tiene su vida para tocar todo eso, ¿sabes? Ya tiene toda su biología funcionando, ya tiene todas sus redes neuronales, toda su plasticidad, y todo eso ya lo están tocando. O sea, yo no sé absolutamente nada, ¿sabes? Y paradójicamente, ahora me viene a la mente pues una persona que tú conoces muy bien, porque yo también he compartido charlas y tal, que es Sergi Torres. Y él, entre comillas, ves que no quiere sacar a esa persona de allí, pero de alguna manera hace un movimiento, no sé cómo explicarlo, que produce que las expresiones de la gente cambien casi al instante cuando les propone, ¿no? Eso que él dice a veces, me acompañas, ¿no? Y es un acompañamiento, pero
pero tan sutil en el sentido de que él ves que no tiene esa intención de llevarlo a ningún sitio, sino que la misma persona sea la que por su cuenta haga ese gesto, ¿no? Y muchas veces incluso él comenta, ¿no? Que es como la gente dice, gracias, gracias, ¿no? Me has ayudado mucho. Y dice, yo no te he ayudado en nada. Si tú no hubieras mirado, yo no puedo hacer que mires. Has sido tú el que ha hecho el gesto, ¿no? Como diciendo, es que al final yo simplemente he hecho una invitación y tú has hecho el resto, ¿no? Y es eso lo que básicamente hace y que, wow, es demoledor a veces como cambia, ¿no? En instantes una, bueno, pues una situación de sufrimiento, una idea que muy establecida que tiene alguien allí en la charla y siempre va como Sí, es que... directo a... ¿Sabes lo que pasa? Es que su mente, nosotros, esta parte de nuestro cerebro que nos propone pensamientos, se llama intérprete, está en la parte izquierda, es un módulo, ¿no? El suyo funciona igual. Funciona exactamente igual. Entonces, cuando tú en tu día a día miras cómo funciona tu mente y tu organismo y realmente estás constantemente aprendiendo, cuando te viene otra persona no piensa diferente a ti. Nosotros somos en un 99,9% genéticamente iguales. O sea, lo que tú estás pensando, si yo no quiero ponerme en tu piel, es porque no quiero directamente. Pero yo sé perfectamente que eso sería, cualquier cosa que tú pienses, sería plausible para mi intérprete. Simplemente tengo que cambiar un poquito de experiencia pasada o un poquito de perspectiva futura, pero lo que tú piensas y lo que yo pienso en realidad no hay tanta distancia. Por eso yo nunca me voy a pelear por un argumento, porque no tiene sentido. Pero claro, si tú realmente te das cuenta y eres consciente de eso, tú realmente puedes simplemente, como él dice, acompañar. Hace poco fui a verlo después de un montón de tiempo y es genial, o sea, bueno, no voy a alabarlo mucho más, a mí me parece, además me río un montón. Y además te ríes, es que sí, al final es muy interesante el tomarse todo esto con mucho sentido del humor, porque a veces te das cuenta de que wow, nos hacemos unas... Totalmente, a mí lo que me gusta recalcar esto porque, claro, lo que la gente no ve es que Sergi puede hacer eso, yo puedo hacer lo que estoy haciendo, porque pensamos exactamente igual que todo el mundo, porque si no pensásemos no podríamos hacerlo. Y es lo que la gente no ve. Piensa que conocer cómo funciona tu mente y tu organismo, no sé, hace que ya no pienses o que no sé qué, que no sé cuánto. No. Precisamente por eso te entiendo, precisamente por eso nos podemos entender, precisamente por eso nos podemos acompañar. Entonces, porque somos muy similares y es una cosa que pienso que también la gente ya se está empezando a dar cuenta. Pero tampoco hace falta que venga yo a decirlo. No, es totalmente cierto eso que comentas, de que te das cuenta de que, claro, te conoce tanto porque es igual que tú, no porque sea un ser súper... Es que es lo mismo, lo que pasa que sabe, entre comillas, muy bien por lo que estás pasando, porque él también ha pasado por eso de alguna manera, sí. Y si no ha pasado, él está pasando por eso. O sea, ¿sabes cuál es la historia? De que en este descubrirte, en este aprender cómo funciona la mente y el organismo, no puedes tirar de momentos pasados. Puedes reconocer que no sabes hacer lo que de esa persona te está preguntando, que tú no sabes lo que ha pasado en su vida, ni sabes por qué está pensando eso, ni proyectando eso, pero sí que puedes abrirte a aprenderlo con ella. Y claro, al final lo que haces tú es abrirte y al final es una situación en la que tú te beneficias mucho, porque al final estás sacando oro de la situación personal de la vida de otra persona y tú te estás llevando eso como un regalo. Por eso que la gente cuando te viene y te dice, oye, gracias porque he visto esto, claro, yo muchas veces eso no lo entiendo porque en realidad el regalo es para mí. O sea, estoy pudiendo realmente acompañarte a ti en el proceso de hacer eso. Sí. Y me estás enseñando a mí... Me estás regalando todo. Cómo en tu proceso has llegado a un punto donde me estás demostrando que simplemente yo... O sea, lo único que yo hago, por ejemplo, cuando me pongo delante de esta cámara o cuando me ponga ahí dentro de un rato, es abrirme, todo el rato, abrirme. Y yo estoy ahí pensando, hostia, David, hoy estás espeso, qué mal lo estás explicando, hay que ver con lo bien que haces. Me abro a que ese pensamiento no sea real, a no usarlo, ¿Sabes lo que pasa? Que al final
descubres horizontes nuevos. Se trata de eso, es investigarte todo el tiempo. Yo no sé, por ejemplo, si cuando alguien pregunte aquí hoy, yo no sé si le voy a conseguir dar una respuesta válida o no, pero sí sé que estoy completamente dispuesto a abrirme, a mirarlo. No lo sé, ¿sabes? Sin una preferencia, sin preferir que esa persona realmente le sirva o no le sirva. Eso es lo que transforma. Y paradójicamente en el no sé se abre una puerta a la creatividad, ¿no? Totalmente, porque claro, ya no intentas manipular el resultado para que esa persona le sirva o no, entonces cualquier cosa puede valer, y en ese cualquier cosa empiezas a ver un montón de cualquier cosas que nunca has querido que ocurran. Claro. Porque joder, que si esta mujer viene aquí, no sé qué, y no le cambio la vida, pero vamos a ver. ¿Cómo? Pero es que tenemos esa imagen, pero la posibilidad de no usarla está ahí. Sabemos muy bien qué ocurre cuando usamos ese tipo de imágenes. No, yo voy a no sé qué, yo no sé cuánto. Somos expertos, de hecho, en hacer eso, llevamos toda la vida haciendo eso, pero no sabemos nada de qué ocurre si no usamos esas ideas. La propuesta es descúbrelo. Y claro, te sorprendes, porque como nos pensamos que ya lo sabemos todo, que sabemos lo que va a pasar, que sabemos lo que va a pasar con esta mujer, que sabemos lo que va a pasar con lo otro, que si no le sirves porque ella no se ha abierto. ¿Cómo? ¿Entiendes? Cuando no hay finalidad, y con finalidad me refiero a que yo no tengo ninguna preferencia personal en que esta persona le sirva o no, eso genera un espacio en el cual esa persona en un momento u otro deja también de buscarlo. Entonces te relajas. Y ahí te relajas. Y ahí es cuando salta la chispa, ¿no? Ahí es cuando pasan cosas distintas a lo que pasa siempre. Claro. Y a eso sí, le podemos llamar creatividad, le podemos llamar de cualquier manera. Sí, sí. Al hilo con esto, una de las características que el curso nos dice que cómo maniobra nuestra psique, básicamente el curso habla del ego, ¿no? Que es que es una cosa que tú comentas también cuando hablas de que el 90% de las enfermedades físicas también están causadas básicamente por mecanismos de lucha-huida, ¿no? Y de alguna manera, claro, ahí es donde está la mayoría de seres humanos hoy en día, ¿no? En ese mecanismo, entiendo yo, de lucha-huida, ¿no? El ego es ese automatismo que dice el curso, ¿no? De busca y no halles, ¿no? De buscar infinitamente y no encontrar nunca, para no estar nunca en el presente, ¿no? ¿De dónde crees que viene también ese terror que tiene el ser humano en el presente? Porque de hecho es como que nos aterra estar presente, siempre estamos proyectando en el futuro o en el pasado, ¿no? Sí, a ver, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, para mí la idea de ego no existe. O sea, para mí el ego no existe. Vale, es simplemente la confusión de no saber cómo funciona tu mente y tu organismo. Entonces, de repente, le das, por ejemplo, al pensamiento, que es una propuesta, que es la función de tu cerebro, le das simplemente un poder que no le corresponde. Pero es simplemente una confusión. Me refiero, bueno, pues es lo mismo que si yo ahora mismo me pensara que estos latidos del corazón que yo puedo sentir, o que esta respiración que puedo sentir es lo que yo soy. Pues yo simplemente me proyecto ahí una identificación con eso, ¿no? Y pasaría a identificarme contigo por eso. Si yo me acerco a ti y mi corazón late muy rápido, tú me gustas. Y si me late muy lento, entonces no. Es simplemente esa identificación. Y partiendo, claro, de eso, al final lo único que ocurre es que la mayoría de la respuesta a lucha-huida normalmente tenía un sentido evolutivo. Yo creo que la sociedad moderna no lo tiene ahora mismo. Y es que simplemente en una situación de peligro tu cuerpo se preparaba de una forma muy concreta para afrontar esa situación. Claro, literalmente el organismo se preparaba con un fin que era el ahorro energético. Es decir, voy a ahorrar toda la energía posible. ¿Para qué? Para poder tener más fuerza, más resistencia, para poder correr durante más tiempo y afrontar ese peligro físico real que tenía ahí de un depredador, de cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos estado descubriendo de que esa respuesta de lucha-huida también la pueden activar nuestros propios pensamientos. Es decir, simplemente la posibilidad de perder un trabajo puede realmente también poner mi cuerpo en esa biología de la supervivencia, porque es que el cuerpo se prepara para sobrevivir y nos saldríamos de esa biología del presente, que es como nuestro estado natural, donde no hay una amenaza, donde no hay ningún peligro. Y no pasa nada que ocurra esto, ¿eh? No pasa nada que tú tengas miedo para perder un trabajo, no pasa nada. Porque el organismo está preparado para volver a recuperar ese estado de equilibrio, para volver a recuperar esa biología del presente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo hago del miedo, de la biología, de la supervivencia, en una forma de vida,
Mi organismo se pasa todo el tiempo funcionando bajo una biología que es la de la supervivencia, porque cuando no piensa que me van a echar del trabajo, piensa que mi pareja me va a dejar o que la entrevista va a salir mal o que bla, 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 cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que literalmente mi organismo pasa a vivir en un estado depresivo, pero no depresivo de emocional, sino depresivo biológico, es decir, claro, neurológico, sí, sí, sí. el organismo es muy lógico. Él dice, ok, ¿para qué quiero yo, por ejemplo, seguir alimentando la reproducción, la digestión, procesos a largo plazo como el crecimiento, la regeneración celular, si yo ahora mismo tengo un problemón, como puede ser, por ejemplo, un depredador? Pues yo primero me libro de esa situación y cuando ya me libre del depredador, entonces volveré a regenerar mis células, a hacer pues mis espermatozoides o a reparar. Pero claro, si yo hago de esa situación de emergencia una forma de vida, yo voy a estar constantemente en un estado en el que voy a tener problemas de reproducción, voy a tener problemas de úlcera, voy a tener problemas de regeneración celular, voy a tener problemas cardiovasculares porque la tensión arterial aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Para qué? Para llegar más oxígeno y más ATP, más glucosa, más alimento a los músculos. Entonces, claro, si tú comparas eso realmente con las enfermedades de hoy en día, vemos que están muy relacionadas, ¿no? Sí, sí. Muy directamente relacionadas. Sí, sí. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vale. Más que nada, simplemente, esto es un viaje para conocernos, no es un viaje para tener razón. Ya, sí, sí. Muy bien. Pues yo creo que ya estamos por hoy de la entrevista, porque ya te he dicho que había más preguntas, pero me las has contestado ya y podemos dejarlo aquí. Súper interesante la entrevista, me ha gustado mucho, pues bueno, conocerte personalmente y poderte pues hacer estas preguntas y aprender. Y bueno, y hoy te tenemos aquí en la charla y mañana en la formación. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muy bien. Muchas gracias y muchas gracias por contar conmigo y sobre todo por atreverte y por atreveros a conocer cómo Sí. funciona nuestra mente y nuestro organismo. No es poca cosa. Muy bien. Gracias.